Me traicionaron los que creí más cercanos. Di un paso atrás y el karma no tardó en llegar. El día que me fui de casa creyendo que estaba haciendo lo correcto fue el mismo día que empezó la traición. Me llamo Bruno, tengo 27 años y durante mucho tiempo pensé que independizarme era la forma más honesta de salvar a mi familia, sin saber que estaba firmando el inicio de mi propio desastre. Cuando empaqué mis cosas y salí del apartamento de mis padres, no lo hice con sueños de libertad, fiestas o egoísmo. Nada de eso. Mi único propósito era ganar dinero. Ganar lo suficiente como para que mis viejos dejaran de preocuparse por cada factura, por cada llamada del banco, por cada mes que parecía más largo que el anterior. Yo no quería ser rico, quería ser útil. Y joder, en mi cabeza eso me hacía un buen hijo. Mis padres siempre fueron de esos que dicen estamos bien incluso cuando la nevera suena más vacía que una iglesia un lunes. Yo veía las grietas, la ansiedad de mi padre fingiendo tranquilidad, las manos de mi madre contando monedas como si fueran recuerdos. Así que me fui. Me mudé a un cuarto pequeño, húmedo, con paredes tan delgadas que escuchaba las discusiones ajenas como si fueran mías. Pero no me importaba. Tenía un plan. Trabajé como un maldito animal. Turnos dobles, noches sin dormir, café barato y sarcasmo para sobrevivir. Cuando empecé a ganar más dinero del que había visto en toda mi vida, no celebré. Mandé transferencias. Pagué deudas que no eran mías. Compré electrodomésticos nuevos para una casa donde ya no vivía. Me sentía orgulloso, hasta estúpido, pero orgulloso. Y ahí es donde entra mi hermano menor. No voy a usar su nombre todavía, porque aún me arde escribirlo. Solo diré que siempre fue el bebé de la casa. El que no tenía que preocuparse, el que aún vivía con mis padres, el que decía que yo tenía suerte por haberme ido. Suerte, claro, suerte de romperme la espalda mientras él dormía hasta el mediodía. Al principio todo fue normal. Mensajes casuales, bromas forzadas, comentarios pasivo-agresivos envueltos en sonrisas. Qué bueno que te va tan bien, decía. Y yo, idiota optimista, creía que era sincero. Pero algo empezó a cambiar cuando el dinero dejó de ser una ayuda y se convirtió en un tema. Cuando mis padres mencionaban que yo había pagado algo, el ambiente se volvía espeso. Cuando hablaban de mí con orgullo, el silencio de él gritaba más fuerte que cualquier insulto. Yo lo notaba, pero lo ignoraba. ¿Por qué? ¿Qué tan mal puede ponerse ayudar a tu familia? Spoiler, muy mal. La primera señal real fue una llamada a las 3 de la mañana. Una voz conocida, borracha de resentimiento, diciéndome que yo me creía mejor que todos. Que me había ido porque me sentía superior. Me reí. Humor negro defensivo. Pensé que era una noche mala, alcohol barato y celos pequeños. No entendí qué era el aviso. Desde ese momento, las cosas empezaron a torcerse lentamente, como un cuchillo entrando sin prisa. Comentarios a mis padres. Dudas sembradas. Historias incompletas. Y yo, ocupado trabajando, confiando, pensando que el esfuerzo siempre gana. No sabía que mientras yo construía, alguien estaba afilando el hacha. Y lo peor, es que cuando me di cuenta, ya estaba demasiado cerca de perderlo todo. Si algo he aprendido es que la traición no llega gritando. Llega sonriendo, sirviéndose café en tu ausencia y hablando bajito cuando entras al cuarto. Después de esa llamada nocturna decidí ignorar el asunto. Error número 1. Me enfoqué en trabajar más, porque cuando no sabes manejar emociones, las entierras bajo facturas pagadas. Empecé a ganar todavía mejor. No voy a mentir, por primera vez sentí que estaba subiendo de nivel en la vida mientras otros seguían atrapados en el tutorial. Y como buen idiota, seguí enviando dinero. Cada mes. Puntual. Sin preguntar demasiado. Ahí fue cuando las llamadas de mis padres cambiaron de tono. Antes eran agradecimientos, chistes nerviosos, no te preocupes tanto. Después se volvieron raras. Distantes. Como si midieran cada palabra. Mi madre empezó a preguntar cosas que no tenían sentido. ¿Estás seguro de que ese trabajo es estable? ¿No estarás metido en algo raro? Yo me reía. Sarcasmo puro. Sí, mamá, soy narco de oficina. Vendo Excel adulterado.
Pero ella no se reía. Un domingo decidí visitar la casa familiar. Entré y sentí el ambiente pesado, como si el aire supiera algo que yo no. Mi hermano estaba ahí, tirado en el sofá, con esa sonrisa ladeada que ahora reconozco como advertencia. Me miró de arriba abajo, como si evaluara cuánto valía yo en ese momento. Así que el empresario llegó, dijo. No respondí. Humor negro interno, tranquilo, Bruno, no le metas el tenedor en el ojo. Durante la comida noté cosas raras. Mis padres evitaban mirarme directamente cuando hablaban de dinero. Mi hermano intervenía demasiado, corrigiendo fechas, exagerando detalles. En un momento soltó, como quien no quiere la cosa. Bueno, tampoco es que Bruno mande tanto, a veces exagera. Sentí el primer golpe en el estómago. No por el dinero. Por la intención. Esa noche revisé mis transferencias. Todo cuadraba. Cada peso. Cada fecha. Pero algo no cuadraba emocionalmente. Así que hice algo que jamás pensé hacer, revisé conversaciones antiguas. Busqué pistas. Y encontré silencios. Mensajes que yo enviaba y nunca recibían respuesta, pero que, curiosamente, mi hermano sí comentaba después como si supiera exactamente lo que yo había dicho. Como si alguien estuviera editando la historia antes de que llegara a destino. Al día siguiente mi padre me llamó. Voz cansada. Hijo, tenemos que hablar. Esa frase es una sentencia. Me dijo que había rumores. Que alguien le había dicho que yo estaba usando el dinero como control. Que me estaban aprovechando de ayudar para hacerlos sentir dependientes. Me reí. Me reí fuerte. Risa de incredulidad, de rabia contenida. ¿Quién te dijo esa estupidez? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Silencio. Largo. Asfixiante. Ese silencio tenía nombre, apellido y una sonrisa falsa. Colgué y sentí algo nuevo, no tristeza, no enojo, desconfianza. La peor de todas. Porque una vez que nace, ya nada vuelve a ser igual. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había sacrificado. En las horas. En el cansancio. En las veces que comí mal para que ellos comieran mejor. Y por primera vez pensé algo que me dio miedo admitir. Tal vez ayudar a mi familia estaba destruyéndome. Pero aún no sabía lo peor. Porque mientras yo dudaba, él ya estaba moviendo piezas más grandes. Y el siguiente paso no solo iba a romper la familia, iba a poner mi trabajo, mi estabilidad y mi nombre contra la pared. Dicen que cuando alguien te quiere joder de verdad, no va directo a la cara. Va a tu sustento. A lo que te da identidad. A lo único que te mantiene de pie. Y yo estaba a punto de aprenderlo por las malas. La semana siguiente a esa llamada rara con mi padre, mi jefe me escribió un correo corto, frío, sin emojis ni cordialidades falsas. Necesitamos hablar mañana a primera hora. Tema delicado. Ese tipo de mensajes no se leen, se sienten. Me ardió el pecho antes de terminar la frase. Pasé la noche entera repasando errores, buscando fallas donde no las había, convenciéndome de que era paranoia. Spoiler, no lo era. Entré a la oficina y el ambiente estaba más tenso que culo en examen de próstata. Mi jefe no me ofreció asiento. Mala señal. Había otra persona en la sala, recursos humanos. Peor señal. Bruno, empezó, llegó una denuncia anónima. Anónima. Claro. Según ese papel maldito, yo estaba usando información interna para beneficio personal. Que había conflictos de interés. Que mi repentino crecimiento económico era sospechoso. Escuchaba y sentía como algo se me rompía por dentro, como vidrio bajo presión. Esto es una locura, dije. ¿Quién dijo eso? No podemos revelar la fuente. Claro que no. Porque la fuente dormía en el cuarto de al lado de mis padres. Salí de ahí con una investigación interna abierta y una amenaza silenciosa flotando sobre mi cabeza. En términos simples, estaba a un paso de perderlo todo sin haber hecho nada malo. Llamé a mis padres ese mismo día. Necesitaba escuchar sus voces, anclarme a algo real. Mi madre sonaba nerviosa.
Mi padre, distante. Y mi hermano, demasiado tranquilo cuando tomó el teléfono. ¿Qué pasó, hermanito? Dijo. Te escuchas alterado. Ahí exploté. No grité. No insulté. Hablé despacio, con una calma que solo aparece cuando estás al borde del colapso. ¿Qué les has estado diciendo? Silencio. Pero no el de antes. Este fue torpe. Culpable. Yo solo les conté lo que veía, respondió. Que trabajas demasiado, que estás raro, que el dinero no siempre viene limpio. No recuerdo exactamente qué dije después. Solo recuerdo la sensación de querer atravesar el teléfono con los dientes. Humor negro activado, tranquilo, Bruno, homicidio no está cubierto por el seguro. Colgué. Temblando. Con las manos sudadas. Y por primera vez, dejé de enviar dinero. No fue por venganza. Fue por supervivencia. Esa misma noche mis padres me llamaron desesperados. Facturas. Problemas. Urgencias. Y entre líneas, la voz de él, intoxicando cada frase. Entiende que ellos dependen de ti. No puedes dejarlos así. ¿Ves lo que pasa cuando piensas solo en ti? Pensar solo en mí. Qué frase tan cómoda para el que nunca se partió el lomo. Pasaron días horribles. La investigación avanzaba. Miradas raras en la oficina. Correos copiados de más. Mi nombre ya no sonaba igual. Y en casa de mis padres, según supe después, él se pintaba como el hijo preocupado, el mediador, el que solo quería protegerlos de mí. Lo irónico es que empezó a pedirles dinero. Mi dinero. El mismo que yo había enviado durante meses. Como si fuera suyo. Como si yo fuera solo el cajero automático con conciencia. Una noche mi madre me confesó algo sin darse cuenta de la bomba que soltaba. Tu hermano dijo que si te despiden, él sabrá qué hacer. Ahí entendí todo. No era celos. No era resentimiento infantil. Era cálculo. Frío. Paciente. Él no quería que yo cayera, quería ocupar mi lugar. Colgué y me senté en el suelo de mi apartamento, riéndome como un loco. Risa amarga. Risa rota. Porque duele más cuando te traicionan usando el amor que tú mismo diste. Pero lo que aún no sabía es que su siguiente movimiento no iba a ser económico ni emocional. Iba a ser legal. Y esa jugada casi me deja en la calle, sin familia, sin trabajo y con una mancha imposible de borrar. Hay traiciones que duelen, y hay otras que dejan rastro. Papeles. Firmas. Fechas. Las segundas son las que te arruinan la vida de verdad. El golpe legal llegó un martes cualquiera, de esos que empiezan normales y terminan con ganas de incendiarlo todo. Un sobrecertificado me esperaba en la portería. No era del banco ni del trabajo. Era peor. Mucho peor. Una notificación formal. Alguien había solicitado una mediación por abuso económico y manipulación familiar. Sí, leí bien. Yo era el abusador. El manipulador. El villano de una historia que jamás escribí. Según ese documento, había usado mi posición financiera para condicionar decisiones, generar dependencia y ejercer presión psicológica. Casi me atraganto de la risa. Humor negro puro, claro, ayudar a apagar la luz ahora es violencia doméstica versión deluxe. Pero cuando terminé de leer, se me fue la risa. Porque el texto estaba bien armado. Demasiado. No era una pataleta improvisada. Era una narrativa pulida, con fechas exactas, montos reales y frases que yo había dicho, sacadas de contexto como órganos en una mesa de carnicería. Alguien había estado tomando notas. Llamé a un abogado con la voz temblando. Me pidió calma. Me explicó lo obvio, aunque fuera mentira, defenderse costaba tiempo, dinero y reputación. Exactamente las tres cosas que yo estaba empezando a perder. Mientras tanto, en mi trabajo, la investigación seguía. Sin resolución. Sin fecha. Vivía suspendido en el aire como un condenado al que todavía no le dicen cuándo cae la cuchilla. Decidí enfrentar la situación de frente. Fui a la casa familiar.
No a discutir. A observar. A escuchar. A entender hasta dónde había llegado el veneno. El ambiente era irrespirable. No me ofrecieron café. No me preguntaron cómo estaba. Solo preguntas veladas, miradas esquivas y esa sensación asquerosa de ser un extraño en el lugar donde creciste. En medio de todo, él hablaba. Mucho. Demasiado. Se mostraba preocupado, razonable, casi heroico. Decía cosas como: esto es por el bien de todos. A veces hay que poner límites. El dinero cambia a las personas. Yo lo miraba y pensaba, mira qué bien actúas, cabrón. Si hubiera premios a la hipocresía, tendría una repisa llena. En un momento, mi padre soltó una frase que me partió algo adentro. Tal vez necesitamos distancia. Distancia. De mí. No del caos. No del manipulador real. De mí. Me fui sin gritar. Sin insultar. Sin lágrimas visibles. Porque cuando te quitan el lugar, gritar solo confirma la mentira. Esa noche tomé una decisión que me dolió más que todo lo anterior, dejé de intentar convencerlos. Dejé de explicar. Dejé de justificarme. Empecé a guardar pruebas. Captures. Correos. Registros. Porque entendí que ya no estaba en una discusión familiar, estaba en una guerra silenciosa. Y las guerras no se ganan con sentimientos. Lo más irónico llegó días después, cuando el abogado me dijo algo que me heló la sangre. Quien armó esto sabía exactamente cómo hacerlo para que parecieras culpable sin serlo. Claro que sabía. Había vivido conmigo. Me había observado. Había aprendido mis horarios, mis palabras, mis puntos débiles. Yo le di acceso a mi vida creyendo que era lealtad. Ese fue mi pecado. Pero lo que él no sabía es que mientras jugaba a destruirme desde dentro, había dejado una grieta abierta. Una pequeña. Casi invisible. Y esa grieta iba a ser el inicio de su caída. Aunque para llegar ahí, yo tendría que tocar fondo primero. Tocar fondo no siempre es quedarte sin nada. A veces es darte cuenta de que todo lo que creías seguro era una mentira bien contada. Con la notificación legal sobre la mesa y mi trabajo pendiendo de un hilo, empecé a vivir en modo automático. Me levantaba, trabajaba con una sonrisa falsa, volvía a casa y me sentaba frente a la pared como si esperara que me hablara. Humor negro, felicidades, Bruno, lograste independizarte para terminar solo y acusado de villano de telenovela barata. El abogado me pidió que reconstruyera toda la historia financiera. Cada transferencia, cada mensaje, cada llamada. Y mientras lo hacía, empecé a notar algo raro. Pequeños detalles que antes había pasado por alto porque confiaba demasiado y sospechaba muy poco. Había meses donde yo enviaba dinero, y aún así mis padres decían estar cortos. Pagos que supuestamente iban a deudas específicas, pero que nunca se reflejaban en los estados reales. Compras urgentes que nadie podía explicar con claridad. Y siempre, él aparecía como intermediario. El traductor oficial de la realidad. Tu hermano dijo que tú estabas de acuerdo. Tu hermano explicó que era mejor así. Tu hermano se encargó de eso. Mi estómago se cerró. No de rabia todavía. De miedo. Porque empecé a entender que no solo me estaba quitando el lugar, me estaba usando como excusa. Decidí hacer algo que hasta entonces me había negado, hablé con mi banco. Pedí registros detallados, horarios exactos, destinatarios finales. Y ahí apareció la grieta. Un número. Repetido. Disfrazado como pago secundario. Una cuenta que no reconocía, pero que aparecía vinculada a movimientos hechos desde el teléfono de la casa familiar. No desde el mío. Sentí un escalofrío. No era prueba definitiva, pero era algo. Por primera vez en semanas, respiré profundo sin que me doliera el pecho. Mientras tanto, la presión aumentaba. Mis padres dejaron de llamarme. Silencio absoluto. El tipo de silencio que no busca paz, busca castigo. En el trabajo me asignaron tareas menores, como si ya estuviera medio despedido. Colegas que antes me saludaban ahora evitaban cruzar miradas.
El rumor ya había hecho su trabajo. Y en medio de todo eso, él me escribió. Un mensaje corto. ¿Dulce? Asquerosamente dulce. Espero que estés reflexionando. Esto no tenía que terminar así. Casi vomito. Reflexionando. Como si yo fuera el problema emocional. Como si no hubiera diseñado todo con la precisión de un cirujano sin alma. Le respondí una sola cosa. ¿Qué más has hecho sin que yo sepa? Tardó en contestar. ¿Mucho? Y cuando lo hizo, no respondió la pregunta. Cambió el tema. Me habló de familia, de sacrificios, de lo difícil que era para él cargar con todo ahora. Ahí entendí algo clave, se estaba cansando. Mantener una mentira tan grande requiere energía. Y él empezaba a cometer errores. Esa noche soñé con la casa de mi infancia. Pero no era igual. Estaba vacía. Sin muebles. Sin fotos. Sin voces. Me desperté con una certeza dolorosa, aunque ganara, nada volvería a ser como antes. Y aún así, no pensaba rendirme. Porque ya no se trataba de dinero. Ni de trabajo. Ni siquiera de mis padres. Se trataba de algo más profundo y más oscuro, mi nombre. Mi identidad. La historia que otros estaban contando sobre mí mientras yo sangraba en silencio. Y juré algo frente a esa pared muda de mi apartamento. Si iba a caer, no iba a hacerlo solo. Y si iba a levantarme, iba a ser con la verdad arrastrando a todos los culpables detrás. Pero todavía faltaba el golpe más bajo. El que me haría dudar incluso de mí mismo. Hay un momento en el que el enemigo deja de ser el otro, y empiezas a ser tú mismo. Cuando dudas de tus recuerdos, de tus intenciones, de si tal vez, solo tal vez, hiciste algo mal sin darte cuenta. Ese momento llegó cuando recibí el correo. No del abogado. No del trabajo. De mi madre. Un mensaje largo. Demasiado largo. De esos que empiezan con mi hijo y terminan con una puñalada envuelta en amor. Me decía que estaba preocupada. Que me notaba cambiado. Que el dinero me había vuelto distante, frío, arrogante. Que quizá yo no veía cómo mis acciones los habían hecho sentir pequeños. Dependientes. Inseguros. Que tal vez, sin querer, los había lastimado. Leí ese correo 3 veces. La primera con incredulidad. La segunda con rabia. La tercera, con culpa. Y ahí fue cuando casi me rompo. Porque no importa cuántas pruebas tengas, cuántos registros, cuántos hechos objetivos te respalden, cuando una madre duda de ti, algo dentro se te desarma. Humor negro, felicidades, terapia desbloqueada para los próximos 20 años. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, repasando cada conversación, cada transferencia, cada comentario sarcástico que hice cuando estaba cansado. Pensé, ¿y si soné como un imbécil? ¿Y si sin darme cuenta crucé una línea? Esa duda era justo lo que él necesitaba. Porque mientras yo me desangraba emocionalmente, él seguía avanzando. Me enteré por terceros, porque así funcionan estas mierdas, que estaba asesorándose. Que había hablado con conocidos. Que decía estar preocupado por la estabilidad emocional de mis padres, y por la suya. La suya. De pronto, el discurso cambió. Ya no era solo abuso económico. Ahora era inestabilidad. Temperamento. Riesgo. Un intento sutil de pintarme como alguien impredecible. Peligroso incluso. Y funcionaba. Mi abogado me lo dijo sin rodeos. Están preparando el terreno para algo más grande. Algo más grande. Como si lo anterior no fuera suficiente. En el trabajo, la investigación dio un giro feo. Me pidieron acceso a dispositivos. Correos antiguos. Historiales. Yo cooperé, porque no tenía nada que ocultar, pero cada archivo entregado se sentía como arrancarme la piel. Un compañero, el único que aún me hablaba, me susurró en el pasillo. Ten cuidado. Alguien está empujando fuerte para que te saquen. No la empresa. Alguien. Esa palabra tenía rostro.
Esa noche decidí revisar algo que había evitado por miedo, el teléfono viejo que dejé en casa de mis padres cuando me mudé. Nunca lo recuperé. Nunca lo bloqueé del todo. Pensé que estaba apagado, olvidado en un cajón. Pensé mal. Hice una llamada al proveedor. Pregunté. Fingí normalidad. Y cuando me confirmaron que ese número había tenido actividad reciente, sentí como se me aflojaban las piernas. Actividad. ¿Reciente? Alguien había usado ese teléfono. Mi teléfono. Con mis cuentas aún abiertas. Con acceso a correos, mensajes, aplicaciones. Con fragmentos de mi vida todavía ahí, como minas enterradas. Me reí. Una risa corta, seca, casi histérica. Humor negro otra vez, qué detallazo, no solo me traicionaste, también me suplantaste. Ahí entendí el verdadero alcance del plan. No quería solo ocupar mi lugar. Quería convertirse en mí, y dejarme a mí como el monstruo. Apagué las luces del apartamento y me quedé en la oscuridad, con el corazón golpeándome las costillas. Porque por primera vez, el miedo no era perder el trabajo o la familia. Era algo peor. Era la posibilidad real de que, cuando todo terminara, nadie, ni siquiera yo, supiera quién carajos había sido realmente Bruno. ¿Y si no actuaba ya? La versión falsa iba a ganar. Hay un tipo de miedo que no grita. Se queda quieto. Observa. Espera a que cometas un error. Y ese miedo ya vivía conmigo. Saber que alguien estaba usando mi teléfono, mis cuentas, mi nombre, fue como descubrir que te han estado viviendo la vida mientras tú pagabas el alquiler emocional. No era solo traición, era usurpación. Y lo peor es que no podía ir corriendo a acusarlo sin pruebas sólidas, porque eso era exactamente lo que él quería, que pareciera un ataque desesperado de un tipo inestable. Así que hice lo contrario. Me calmé. Respiré como si nada pasara. Fui educado. Respondí mensajes con cortesía quirúrgica. En el trabajo, bajé la cabeza y cumplí. Con mis padres, silencio respetuoso. Dejé que creyeran que estaba reflexionando. Que estaba aceptando. Mientras tanto, empecé a cazar. Cambié contraseñas. Todas. Activé verificaciones. Cerré sesiones antiguas. Pedí respaldos de accesos, fechas, ubicaciones. Cada clic quedaba registrado. Cada intento fallido también. Era lento, tedioso y mentalmente agotador, pero por primera vez en meses sentía algo parecido al control. Y entonces ocurrió. Un intento de acceso desde la casa familiar. A una cuenta que ya no estaba disponible. Con mi nombre. Con su torpeza. Ahí estaba la huella. No celebré. No sonreí. Me limité a guardar todo como si fuera dinamita envuelta en papel de regalo. Porque una sola prueba no derriba una narrativa, pero sí abre una grieta más grande. Mientras tanto, él se confiaba. Empezó a escribirme más seguido. Consejos disfrazados de preocupación. Frases como: si cooperas, todo será más fácil. No tienes que pelear con la familia. A veces aceptar la culpa es madurar. Aceptar la culpa. Claro. El sueño húmedo de cualquier manipulador, que tú mismo firmes tu condena. En una de esas conversaciones cometió un error precioso. Mencionó un correo que yo había recibido, después de que ya había cerrado todas las sesiones antiguas. Nadie más debía saberlo. Le pedí que me lo reenviara. Dijo que no lo tenía. Dijo que tal vez lo había soñado. Mentiroso mediocre. Mientras tanto, la mediación legal avanzaba. Me pidieron una declaración formal. Mi abogado me miró serio y me dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. No basta con decir la verdad. Hay que demostrar quién mintió primero. Y yo ya sabía quién. La tensión llegó a un punto ridículo cuando mis padres me llamaron juntos. Altavoz. Voz temblorosa. Me pidieron que pensara en el impacto emocional de todo esto. Que considerara disculparme, aunque fuera solo para cerrar heridas. Cerrar heridas, clavándome el cuchillo más profundo. No acepté.
Pero tampoco discutí. Les dije que los amaba. Que no iba a atacarlos. Que necesitaba tiempo. Colgué y me quedé mirando el techo, sintiendo una mezcla enferma de tristeza y rencor. Porque amar a alguien que te cree capaz de arruinarlo todo, te deja vacío. Esa noche, revisando documentos, encontré algo que casi paso por alto, un pequeño préstamo solicitado a nombre de la familia. Firmado digitalmente. Con un correo antiguo mío como respaldo. El monto no era enorme, pero la intención sí. Ahí entendí su verdadero plan final. No solo quería quedarse con el flujo de dinero. Quería heredar la narrativa. Ser el hijo responsable cuando yo cayera. El salvador después del incendio que él mismo provocó. Me apoyé contra la pared y me reí. Risa amarga, cansada. Humor negro al máximo, y qué creativo, cabrón, casi te admiro. Pero ya no tenía miedo. Tenía algo mejor. Un mapa completo del desastre. Pruebas cruzadas. Errores suyos acumulándose. Y la certeza de que la próxima vez que habláramos no iba a ser una conversación entre hermanos. Iba a ser el momento en que la mentira empezara a ahogarse con su propia saliva. Y cuando eso pasara, alguien iba a caer muy fuerte. Hay una diferencia brutal entre esperar justicia y fabricar el escenario para que la verdad no tenga escapatoria. Yo ya no esperaba nada de nadie. Solo estaba preparando el terreno. Con el mapa del desastre en la cabeza y las pruebas guardadas como si fueran armas nucleares, decidí dar un paso que me repugnaba, pero era necesario, volver a acercarme. No para reconciliarme. Para observar desde dentro. Escribí al grupo familiar. Mensaje corto. Humilde. Asquerosamente humilde. Quiero arreglar las cosas. Estoy dispuesto a escuchar. La respuesta fue inmediata. Demasiado inmediata. Como si alguien hubiera estado esperando eso con el dedo sobre la pantalla. Mis padres aliviados. Él, triunfante. Lo sentí en cada palabra amable, en cada emoji de falsa paz. Quedamos de vernos. Cuando entré a la casa, sentí que estaba caminando sobre un cadáver invisible, el de la confianza. Todo parecía igual, pero no lo era. Los muebles, las fotos, los olores, nada me pertenecía ya. Yo era un invitado en mi propia historia. Él tomó la palabra rápido. Demasiado rápido. Me habló de sanar, de cerrar ciclos, de aceptar responsabilidades compartidas. Usaba palabras grandes para esconder una intención pequeña y miserable, que yo pidiera perdón. Lo escuché. Asentí. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Humor negro interno, aguanta, Bruno, que el show recién empieza. En un momento, mencionó algo que no debía. Un detalle mínimo. Una fecha. La fecha exacta de una transferencia que yo había hecho, desde una ubicación donde no estaba. Mis padres no lo notaron. Yo sí. ¿Mi abogado también? Cuando se lo conté después. Esa fue la segunda grieta grande. Antes de irme, él me pidió hablar a solas. En mi antiguo cuarto. El mismo donde compartimos secretos, risas y estupideces de adolescentes. Ahora era solo un escenario. Mira, me dijo, esto se nos fue de las manos. Pero todavía puedes quedar bien parado si colaboras. Colaborar. Siempre esa palabra. ¿Colaborar con qué? Pregunté. Con aceptar que te equivocaste, respondió. Yo puedo ayudar a que esto no te afecte tanto. Tengo contactos. Puedo suavizar las cosas. Ahí lo vi claro. No como hermano. No como víctima. Como oportunista. Un tipo pequeño jugando a ser grande con cartas marcadas. Le pedí tiempo para pensarlo. Sonrió. Me dio una palmada en el hombro. El gesto más falso que existe. Cuando salí de la casa, respiré como si hubiera estado bajo el agua. Y esa misma noche hice algo que cambió el juego, solicité formalmente una auditoría externa sobre mis movimientos financieros y los de la familia relacionados conmigo. No por obligación. Por estrategia.
Al mismo tiempo, mi abogado envió un requerimiento técnico al proveedor del servicio móvil. No acusando. No señalando. Solo pidiendo registros de actividad vinculados a ese teléfono viejo. La respuesta tardaría días. Tal vez semanas. Mientras tanto, en el trabajo, la investigación interna se acercaba a una conclusión. Me citaron para una reunión final. No me dijeron el resultado. Solo que fuera preparado. ¿Preparado para qué? No lo sabía. Pero ya no me sentía indefenso. La noche antes de esa reunión, recibí un mensaje de él. Confío en que harás lo correcto mañana. No respondí. Me acosté sin poder dormir, mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba a punto de perder o recuperar. Porque la verdad es esta, y duele admitirla. A veces, para salvar tu nombre, tienes que dejar caer a alguien que amas. Y esa caída, nunca es limpia. Mañana, en una sala fría, con gente que no me conocía, se iba a decidir si yo era un profesional confiable, o el monstruo que él había descrito. Pero lo que él no sabía, todavía, es que mientras él confiaba en su historia, la evidencia venía en camino. Y cuando llegara, ya no habría discurso bonito que lo salvara. La sala de reuniones parecía diseñada para borrar identidades. Paredes grises, mesa blanca, caras neutras. Ahí dentro no importaba quién eras, solo que podían probar sobre ti. Y yo estaba sentado esperando que decidieran si todo lo que había construido valía algo, o si se iba a ir directo al carajo. Mi jefe no me miraba. Recursos humanos sí, con esa falsa compasión que huele a despedido. Empezaron a hablar de protocolos, de reputación, de riesgos. Palabras grandes para decir una cosa simple, alguien había empujado fuerte para que yo cayera. Cuando me dieron la palabra, no me defendí como esperaba. No me victimicé. No lloré. Les dije que había cooperado desde el inicio, que no tenía nada que ocultar y que, si querían, podían revisar todo. Correos, accesos, horarios, dispositivos. Todo. Ahí ocurrió algo raro. Se miraron entre ellos. Eso ya lo hicimos, dijo uno. Y hay inconsistencias. Mi corazón se aceleró. No de miedo. De alerta. Las inconsistencias no vienen de usted, continuó. Vienen de accesos externos que no coinciden con sus registros personales. No sonreí. No celebré. Me limité a respirar. La reunión terminó sin una decisión final, pero con una frase que me quedó tatuada. Vamos a ampliar la investigación. Salir de esa sala sin estar despedido fue una victoria pequeña, pero victoria al fin. Sin embargo, la verdadera bomba explotó horas después. Mi abogado me llamó. Voz tensa. Ya tenemos los registros del proveedor. Me senté. Literalmente. El teléfono viejo. Mi número. Actividad registrada durante semanas. Ubicación, la casa familiar. Horarios nocturnos. Accesos a correos. Intentos de recuperación de cuentas. Todo. Limpio. Técnico. Imposible de negar. Pero eso no fue lo peor. Hay algo más, dijo. Uno de los accesos coincide con la fecha del préstamo. Cerré los ojos. Sentí una mezcla nauseabunda de alivio y rabia. Porque confirmar una traición no te libera, te rompe el último hueso que aún estaba intacto. Esa noche no llamé a mis padres. No llamé a nadie. Me serví un vaso de agua y lo dejé intacto sobre la mesa. Me quedé mirando cómo temblaba apenas por el pulso de mi mano. Humor negro, mira qué poético, el cuerpo entiende lo que la cabeza todavía procesa. Al día siguiente llegó el mensaje que confirmó que él también estaba nervioso. Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. No respondí de inmediato. Lo dejé sudar. Lo dejé imaginar escenarios. Porque por primera vez, yo tenía el control del tiempo. Acepté verlo 2 días después. Lugar público. Café ruidoso. Testigos. No por miedo. Por estrategia. Llegó temprano. Ojeras.
Sonrisa forzada. Empezó a hablar sin que yo preguntara nada. Justificaciones. Culpa compartida. Frases como nunca quise que llegara tan lejos. Clásico. Lo dejé terminar. Usaste mi teléfono, dije, tranquilo. Se quedó quieto. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. Eso no es lo que crees, respondió. Yo solo. Usaste mi nombre, seguí. Mi trabajo. Mi relación con ellos. Mi historial. Tragó saliva. Miró alrededor. Bajó la voz. Estaba tratando de proteger a la familia. Ahí solté una risa corta. Sin humor. Sin alegría. No, le dije. Estabas tratando de quedarte con el papel del bueno cuando yo cayera. No negó eso. Y esa fue la confirmación final. No necesitaba grabaciones ni confesiones firmadas. Me bastó ver su cara cuando entendió que el juego había cambiado. Antes de irme, le dejé una frase sobre la mesa, suave pero letal. La verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Esa noche envié todo a mi abogado. Absolutamente todo. Porque ya no se trataba de salvarme. Se trataba de cerrar el círculo. Y cuando ese círculo se cerrara, alguien iba a quedar afuera para siempre. Pasaron los días y el ambiente cambió lentamente, casi imperceptible. Mi hermano ya no me enviaba mensajes provocativos. Mis padres me llamaban, pero con cuidado, midiendo cada palabra. Como si percibieran que algo había cambiado, y no sabían exactamente qué. Yo sí lo sabía. Tenía el control. Pero no era un control divertido ni cómodo. Era pesado, tenso, lleno de adrenalina mezclada con rabia contenida. Humor negro, qué bonito es descubrir que tu hermano es un inepto, después de casi perderlo todo. Mi abogado recibió todas las pruebas y las cruzó. Correos, ubicaciones, accesos, transferencias. Todo encajaba. Cada mentira que él había contado se desmoronaba bajo la evidencia. Cada intento de manipulación quedaba expuesto como un muñeco de trapo. Una mañana, mis padres me llamaron para charlar sobre la situación legal. Me puse tenso. Temía que intentaran mediar a favor de mi hermano. Pero lo que escuché fue distinto. Bruno, todo indica que, las cosas no son como nos contaron. Queremos disculparnos por dudar. Silencio absoluto en mi lado de la línea. Mezcla de alivio y rencor. Porque sí, me alegraba que me creyeran, pero dolía saber que habían permitido que él me pusiera como villano durante semanas. Gracias, dije, sin levantar la voz. Pero todo esto deja marcas. No entendían que no solo se trataba de dinero. Se trataba de confianza, de identidad, de respeto. Esa misma tarde, lo enfrenté de nuevo. Casa familiar, lugar neutro. Él estaba seguro, confiado. Todavía creía que podía manipular la situación. Pero no contaba con que yo ahora tenía las pruebas en mis manos. ¿Sabes? Empecé, calmado, todo lo que hiciste se ve aquí. Cada acceso, cada intento de control. Cada mentira. Sus ojos se abrieron. No de miedo, de incredulidad. Ese era el instante que esperaba. Yo, solo, balbuceó. No, lo interrumpí. No hay excusa que valga. La verdad no se negocia. No grité. No lo insulté. Solo lo miré. La tensión en la habitación era casi física. Humor negro, es curioso cómo los años de celos y manipulación caben en un solo minuto de silencio. Esa noche, mientras revisaba los documentos una vez más, sentí algo extraño, no satisfacción. No alegría. Solo cansancio. Mucho cansancio. Porque el golpe más fuerte de la traición no es perder algo, sino darte cuenta de cuánto tuviste que luchar para que nadie más lo destruyera. Y justo cuando pensaba que todo iba a calmarse, llegó el giro. Mi abogado me llamó con voz temblorosa. Bruno, hay algo que no habíamos visto. Resulta que, en medio de todos los intentos de mi hermano de manipular cuentas y documentos, había un detalle inesperado.
Una transacción que no pertenecía a ninguno de los dos, un acceso desde un lugar desconocido que parecía estar observando todo. Alguien más estaba moviéndose mientras ustedes peleaban, me dijo. Mi corazón se aceleró. No era solo él. No era solo mi familia. Alguien más, un tercero, había estado usando la grieta que mi hermano dejó abierta para, ¿qué exactamente? Y ahí comprendí algo crucial, la traición no siempre viene de quien menos esperas. A veces, viene de donde nadie imagina, y deja la escena lista para un desastre mayor. Mi venganza estaba casi lista. Pero el verdadero enemigo todavía no había mostrado su cara. No voy a mentir, cuando descubrí que había un tercero involucrado, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Todo lo que creía bajo control, mi trabajo, mi familia, mi reputación, estaba a merced de alguien que ni siquiera conocía. Humor negro, fantástico, no bastaba con que mi hermano fuera un psicópata, ahora tenemos un espectador invisible. Mi abogado me explicó que esa cuenta desconocida había accedido a documentos financieros y correos, pero sin hacer transferencias directas. Era como si alguien estuviera observando, esperando el momento exacto para actuar. Y el patrón era inquietante, los accesos coincidían con los días más tensos, justo cuando mi hermano estaba maniobrando sus mentiras y yo estaba más vulnerable. Decidí que no podía quedarme quieto. No podía permitirme el lujo de ser una víctima de nuevo. Así que tomé medidas drásticas, cambié absolutamente todo, cerré cuentas, habilité bloqueos extremos y, lo más importante, activé un seguimiento digital de todas las entradas. Cada movimiento que se hiciera desde ahí en adelante sería detectado y registrado. Pero la paranoia tenía su precio. Cada sonido me sobresaltaba. Cada notificación era un posible ataque. Y lo peor de todo, mi hermano parecía no darse cuenta de que yo había detectado su juego y estaba ahora jugando al mismo nivel. El domingo siguiente decidí visitar la casa familiar una vez más. Esta vez no era para reconciliarme ni para mostrar pruebas. Era simplemente para observar. Ellos no sabían que yo estaba consciente de cada movimiento. Mi hermano estaba en la sala, con esa sonrisa falsa, mientras mis padres hablaban sobre gastos y decisiones recientes. Cada palabra de él estaba cuidadosamente medida para convencerlos de que yo era el problema. Me senté, los observé y respiré hondo. Humor negro, qué conveniente, todos ellos actuando mientras el verdadero manipulador soy yo ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había pasado por alto, la tercera persona no solo estaba observando mis movimientos. Estaba jugando con las emociones de todos. Mi hermano la había dejado entrar, indirectamente, con sus mentiras y manipulaciones. Y esa persona, un fantasma, un oportunista, estaba esperando que yo cometiera un error para intervenir en el momento perfecto. Salí de la casa con la cabeza llena de planes y miedo, pero más claro que nunca, no podía dejar que nadie más escribiera mi historia. Cada acción de mi hermano, cada mentira, cada manipulación, había sido un ensayo para algo más grande. Y yo iba a interrumpir ese guión, aunque me costara todo. Esa noche, mientras revisaba los registros de acceso y las transferencias, una idea aterradora me golpeó, mi hermano pensaba que estaba ganando. Creía que tenía el control. Creía que su versión de la historia se iba a imponer. Pero no sabía que yo ya estaba un paso adelante. Entonces lo comprendí, la batalla no era contra él ni contra la familia. Era contra el fantasma que había aprendido a moverse entre las grietas que mi hermano dejó abiertas. Y si no lo detenía ahora, iba a perder mucho más que dinero o reputación, iba a perder el control sobre toda su vida. Y lo peor, esa persona todavía no sabía que yo la estaba observando. Pero pronto lo descubriría, y no me temblaría la mano. El verdadero juego estaba por empezar. Los días siguientes fueron un equilibrio delicado entre vigilancia y paciencia. Cada correo, cada intento de acceso al sistema, cada movimiento financiero extraño, lo registraba. No podía actuar demasiado rápido, un paso en falso y el tercero desaparecería antes de que pudiera atraparlo. Humor negro, es como jugar ajedrez con alguien que sabe tus jugadas desde antes de que las pienses. Mi hermano seguía en su papel de víctima y héroe a la vez. Mis padres se balanceaban entre la incredulidad y la culpa. Pero yo ya no escuchaba ni reaccionaba emocionalmente a sus palabras. Mi mente estaba ocupada con algo más importante, trazar la red completa. Entonces ocurrió.
Una transferencia inesperada, sin autorización, desde la cuenta familiar a una cuenta desconocida. Exactamente lo que había estado esperando, el tercer actor finalmente movió ficha. La ubicación coincidía con un lugar público, pero el patrón digital indicaba que alguien sabía exactamente cuándo y cómo yo estaba revisando todo. Respiré hondo. Era el momento. Sabía que si confrontaba al tercero directamente, no habría escapatoria. Pero también sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba evidencia irrefutable. Así que, con la ayuda de mi abogado, activamos un protocolo que rastreaba cada intento de acceso, cada movimiento, cada mensaje enviado desde cualquier dispositivo vinculado. Esa noche, recibí un mensaje de mi hermano. Corto, directo, casi tembloroso. No sabes con quién te estás metiendo. Sonreí. Humor negro, o sí, claro, el héroe de la familia se cree villano de película de acción. Pero el mensaje también confirmó algo crucial, el tercero estaba cerca. Y mi hermano estaba nervioso. Comenzaba a comprender que su pequeño plan había sido detectado, y eso lo asustaba más que cualquier amenaza real. Al día siguiente, armé todo para confrontarlos en simultáneo. Mi abogado, los registros, las pruebas físicas y digitales, todo listo para mostrar la verdad sin dejar lugar a dudas. Mi hermano entró primero, confiado, tratando de sonreír. El tercero no estaba presente físicamente, pero su rastro digital nos mostraba cada intento. Les dije a ambos, sin levantar la voz. Todo lo que han hecho está documentado. Cada acceso, cada mensaje, cada intento de manipulación. Todo. Mi hermano palideció. La expresión de superioridad desapareció al instante. Intentó justificarse, tartamudeando palabras como protección, familia y necesidad, pero cada frase era neutralizada por evidencia concreta que no dejaba margen a la interpretación. No es culpa mía, dijo finalmente. Solo quería. Solo querías lo que no te correspondía, lo interrumpí. Y tu amigo fantasma pensó que podía aprovechar la grieta que dejaste abierta. Ahí todo se detuvo. Mis padres me miraban con incredulidad, mezcla de culpa y alivio. El fantasma digital estaba expuesto, su identidad rastreada gracias a los registros, los accesos, y la vigilancia estratégica. No podía moverse sin dejar evidencia. La tensión se volvió casi física. Y entonces comprendí algo que cambiaría todo, mi hermano no actuó solo, pero tampoco era totalmente consciente del alcance de sus acciones. El tercero explotó su ignorancia y codicia para intentar derribarme, pero lo que no sabía es que yo había aprendido de cada paso que dio. Esa tarde terminé la reunión con una frase simple, clara y fulminante. No se trata de perdón. Se trata de verdad y consecuencias. Y mientras salía, respirando por primera vez sin miedo, entendí que la batalla más dura no había sido por dinero, reputación o familia, sino por quién definiría la historia. Porque a veces, incluso cuando crees que todo está perdido, la verdad tiene un poder que ninguna mentira puede superar. Y lo que vino después, iba a cambiarlo todo. Después de aquel enfrentamiento, la vida volvió a una especie de normalidad, pero nadie respiraba igual. Mis padres estaban más callados, mi hermano evitaba mirarme a los ojos, y yo seguía alerta. Porque la lección había quedado clara, la confianza es un lujo que no puedes permitirte dar a ciegas. Mi hermano se volvió cauteloso, más reservado. Intentaba recomponerse, actuar como si nada hubiera pasado, pero cada movimiento suyo era demasiado medido, demasiado lento. Era evidente que había aprendido que yo ya no era un blanco fácil. Humor negro, tarde, muy tarde, hermanito. Mientras tanto, yo tenía un plan más grande, no solo protegerme, sino asegurarme de que nadie más pudiera manipular la historia familiar y financiera de nuevo. Activé protocolos de seguridad digital, cambié todas las contraseñas, bloqueé accesos antiguos y configuré alertas para cualquier movimiento extraño. Cada intento de intervención no autorizado sería detectado inmediatamente. Y ahí llegó el giro inesperado. Un correo nuevo. Anónimo. Sin remitente. Contenía solo una frase. Tú crees que ganaste, pero todavía no sabes quién mueve los hilos. Mi corazón dio un vuelco. Había detectado a mi hermano y al fantasma digital, pero esto era otra cosa. No era humano ni físico.
Era alguien más, alguien que había estado observando desde la sombra, planeando un movimiento final que podría arruinarlo todo si yo bajaba la guardia. Mi primer impulso fue ignorarlo. Humor negro interno, o sí, lo ignoramos y mágicamente desaparece, genial plan. Pero no pude. La curiosidad mezclada con miedo me obligó a analizarlo. Cada línea del correo, cada dirección IP, cada sello de tiempo, todo indicaba que alguien con conocimiento profundo de la situación había estado planeando desde antes de que mi hermano siquiera comenzara a mover piezas. Ahí comprendí algo fundamental: toda esta cadena de traiciones y manipulaciones no era solo un juego de celos familiares. Era una red mucho más grande, que había aprovechado la grieta que mi hermano abrió para avanzar. Y ahora, este nuevo jugador, silencioso pero poderoso, estaba revelando su presencia. Por primera vez en semanas, me senté, respiré hondo y entendí que lo que parecía el final de la historia, era apenas el comienzo. Mientras miraba las luces de la ciudad desde mi apartamento, entendí algo que me heló la sangre. No se trataba solo de proteger mi dinero, mi reputación o mi familia. Se trataba de sobrevivir al juego completo de traiciones. Y alguien, en algún lugar, estaba esperando que yo cometiera un error para tomarlo todo. Ahí fue cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida: no reaccionar impulsivamente, sino prepararme para enfrentar no solo a mi hermano y al fantasma digital, sino a quien realmente movía los hilos detrás de todo. La batalla final estaba por comenzar. Y esta vez, el tablero de ajedrez estaba lleno de piezas que no conocía, y cada movimiento podía ser mortal. Porque a veces, la traición no termina con el culpable evidente, sino con el que nadie vio venir. Pasaron días de vigilancia extrema. Cada mensaje, cada intento de acceso, cada movimiento financiero era registrado. Mi hermano estaba acorralado emocionalmente, consciente de que sus mentiras habían quedado al descubierto. Mis padres finalmente empezaron a ver las cosas con claridad, aunque aún cargaban culpa por no haberme defendido antes. Pero el verdadero misterio aún no tenía rostro. El correo anónimo seguía rondando mi mente. ¿Quién era realmente? ¿Qué buscaba? Revisé cada acceso, cada IP, cada dato que pudiera darme pistas. Finalmente, un patrón empezó a emerger: los accesos coincidían con horarios en que yo estaba trabajando fuera de casa y con movimientos que ni mi hermano ni yo habíamos hecho. Esto significaba solo una cosa: alguien externo había estado dentro de la familia desde antes que sospecháramos. Con la ayuda de expertos en seguridad digital, logramos rastrear la ubicación exacta. No estaba en Colombia. No estaba en la misma ciudad. Estaba en otro país, usando el conocimiento que solo alguien cercano podría tener para manipular a todos nosotros. Ahí fue cuando el giro golpeó más fuerte que todo lo anterior: era mi tío materno. Sí, el hermano menor de mi madre, a quien todos veían como el simpático tío bromista de la familia. Mientras nosotros nos peleábamos por celos y dinero, él había estado observando, recopilando información, creando grietas y utilizando a mi hermano como peón para acercarse a los activos familiares. Todo planeado durante años, silenciosamente, mientras todos confiábamos ciegamente en la familia. Sentí rabia, tristeza y traición mezcladas en un cóctel amargo. Mi hermano había sido solo una pieza en un juego mucho más grande, y mis padres, inocentes víctimas de la manipulación silenciosa de alguien que conocíamos y en quien confiábamos. Humor negro, felicidades, familia perfecta, ahora es telenovela internacional. Con las pruebas en mano, enfrenté finalmente a todos los involucrados: mi hermano, mis padres y el tío. La evidencia era aplastante. Mi hermano, humillado, confesó todo lo que había hecho, justificándose en celos y miedo. Mis padres, devastados, prometieron reparar el daño, y el tío, expuesto ante todos, no tuvo escapatoria. El golpe final no fue físico ni económico. Fue emocional y estratégico. Recuperé mi nombre, mi reputación y la verdad salió a la luz, mostrando que no había sido yo quien había intentado destruir a la familia, sino la combinación de celos y manipulación de quienes creíamos cercanos. Y mientras cerraba el caso con el abogado, me di cuenta de algo que lo cambiaba todo: la independencia no solo me permitió ayudar a mi familia, sino también descubrir las mentiras que llevaban años tejiéndose a mi alrededor. Todo comenzó con celos de un hermano y terminó exponiendo a un traidor que nadie había sospechado. Ese día entendí la lección más dura de todas: a veces, tus peores enemigos no son quienes ves, sino quienes aprendieron a ocultarse detrás de la confianza y el amor. Y así,
Mientras todo parecía volver a la calma, solo una cosa quedaba clara: nunca subestimes a alguien que sabe observar en silencio, porque cuando decide actuar, no deja ni una sola grieta sin explotar. Fin.